Amigos, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen en Así lo entiendo y comparto este espacio con Tonatiuh Martínez, analista económico, quien nos va a ayudar a entender mejor y a fondo los temas de las pensiones, la crisis por la que está pasando nuestro país. Y vamos a empezar a desmenuzar este tema para que lo entienda un poco más. Y es que el esquema de pago de pensiones atraviesa por una crisis realmente importante y de carácter urgente. De no resolverse, México se convertirá en un país de viejos pobres por la falla estructural de los tres sistemas de pensiones que operan en el país y la falta de cobertura de estos. El primero es el régimen general de pensiones del Seguro Social y del ISSSTE. Según datos de la CONSAR, 75% de sus trabajadores no podrán pensionarse como querían. Parte del problema son las bajas tasas de ahorro obligatorio, que hoy en día es de 6.5% de su salario mensual. Esto aunado a la inestabilidad en el mercado laboral, factor que contribuye a que la mayoría de las personas no cuenten con la cantidad de semanas trabajadas que dicta la ley, que es de 1.250 semanas o 24 años. El segundo punto a revisar son las pensiones de los servidores públicos a nivel federal, estatal y municipal. Según datos, existen 130 sistemas de pensiones en los estados y no todos están fondeados, además de presentar un déficit de operación. Y por último, y uno de los más preocupantes, son los mexicanos que no cuentan con cobertura para la vejez porque no tienen seguridad social, siendo el 60% de la población aproximadamente. A decir de los expertos, es necesaria una nueva reforma al sistema de pensiones que reduzca las semanas de cotización, se revise la edad de retiro y se incremente el monto de las aportaciones. Tendríamos que construir hacia un sistema de protección universal que visibilice a todos los grupos antes mencionados. Pero yo te preguntaría, Tonatiuh, ¿qué tan grave es la situación? ¿A qué nos estamos enfrentando hoy? Bueno, la cifra que tú das del 75% de los cotizantes del IMSS que no se va a pensionar es sumamente fuerte, dado que las personas que trabajan en el IMSS son la mayor parte de los trabajadores formales. En este sentido, la cifra que da la CONSAR nos dice que cuando tú llegues a los 65 años o cuando la primera generación Afore en 2021 llegue a los 65 años, va a encontrarse que no puede pensionarse. Le van a decir... sí tienes 65 años, pero no cumpliste las semanas cotizadas o no tienes el dinero suficiente para poder pensionarte. En ese sentido, nos vamos a encontrar con alrededor de 75,000 personas en ese primer año. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues van a tener tienen dos opciones desde mi punto de vista. La primera es seguir trabajando hasta que lleguen, aguante? Hasta que el cuerpo aguante hasta que lleguen a los 68 años, porque al llegar a los 68 años todos podemos acceder al programa de bienestar para adultos mayores. Es una pensión todavía mínima, desde mi punto de vista, que tiene que mejorarse, pero es algún alivio desde este punto de vista. O sea, es una forma para mediar el gran problema que tenemos. Mira, al final yo quisiera llegar a esa conclusión contigo. La pensión universal va a ser fundamental para que los mexicanos podamos tener una vejez digna. ¿Y por qué? También lo mencionaste en la introducción, el 60% de las personas está en la informalidad. Eso quiere decir que ese 60% de mexicanos que debería estar cotizando en el Seguro Social va a llegar a un punto, cuando tenga 65 años, que no tenga mecanismos para pensionarse. No te estoy hablando nada más del IMSS, estoy hablando de la mayoría de los mexicanos. Y estamos hablando no nada más de personas que a lo mejor trabajan en la informalidad, por ejemplo, en un tianguis. Estamos hablando de personas que también, y ya lo habíamos platicado anteriormente, están mediante el outsourcing ilegal, por ejemplo. ¿Qué otras personas son? O personas que simple y sencillamente entran y salen de la formalidad a la informalidad. Sí, para no ponerlo muy técnico, ahí en México tenemos una razón que se llama densidad de cotización, que quiere decir que si el mexicano promedio trabaja 10 años, solo 4 está en el mercado formal. Uy. Eso quiere decir que en ningún momento bajo este modelo que tenemos actualmente, que es el modelo Afore, para pensionarnos, vamos a poder hacerlo, porque las condiciones propias del mercado de trabajo lo impiden. Nosotros importamos este modelo de Chile. En el 97 empezó a funcionar aquí en México, en Chile se instauró en el 81, con condiciones un poco mejores en términos para las propias Afores en Chile, porque ahí ahorraban más,
ahorraban el 10%, nosotros ahorramos el 6.5%, pero están viviendo exactamente los mismos problemas que nosotros. Allá hay paros a nivel nacional, tratando de tirar a este modelo de empresas privadas que pues está lucrando de alguna forma con el dinero de los ahorradores. Y vamos a ver cuál es parte de este gran problema, y es que a medida que disminuye la relación entre la población cotizante activa y la población pensionada, los ingresos que se obtienen financian una parte cada vez más pequeña del costo de las pensiones y obligan al Estado a subsidiar su déficit con recursos que se sustraen o transfieren de usos alternativos que pueden ser igualmente prioritarios, situación que se ha vuelto financieramente insostenible. El próximo año será crucial para miles de personas que forman parte de la primera generación Afore y, bueno, pues la CONSAR estima que de los más de 60 millones de cuentas de trabajadores que actualmente son administradas por las 10 Afores que operan en nuestro país del año 2021 a 2100, solo 26% van a alcanzar las 1,250 semanas que exige la ley. De 75,000 personas que podrán reclamar su pensión, solamente el 1% va a poder lograr los recursos para su retiro. Esto es 750 personas. Imagínense nada más el tamaño del problema. El gobierno tendrá que completar cierta cantidad que garantice la pensión mínima, que es de 3,199 pesos al mes. Dígame si usted puede vivir con eso, para alrededor de 700 personas. Quienes no cuenten con las 1,250 semanas trabajadas, pues van a poder recibir sus recursos ahorrados, pero lo van a hacer en una sola exhibición e incluso se les va a descontar el impuesto sobre la renta. Y por supuesto no hay que olvidar este 60% de la población del que hemos estado hablando, que debido a los sistemas de contratación, como decíamos, el outsourcing de manera ilegal o por mantenerse en el trabajo informal, pues no cuentan con seguridad social. Es crítico el problema y yo diría que no es una bomba que nos va a estallar, yo diría que es una bomba que ya nos estalló y es como un campo de pequeñas minas que van explotando una a la vez. Es algo que se desatendió sistemáticamente por los gobiernos anteriores. Este gobierno tiene que dar una respuesta contundente al problema, porque si no va a pasar, como te decía anteriormente, como en otros países, que la gente sale a la calle. Tú hablabas de un 26% que sí va a tener pensión. La realidad es que de ese 26%, solo 9% va a tener pensiones superiores al salario mínimo de los 3,200 pesos que tú hablabas. Sí, o sea, como para poder vivir dignamente, para tener una vejez digna. Pues en realidad el promedio de ese 9% va a ser de 4,000 y tantos pesos. O sea, antes el problema técnico era, y que se anunciaba y se calculaba, era que en México iba a haber una tasa de reemplazo sumamente baja. ¿Qué es la tasa de reemplazo? La proporción del sueldo que tú ganas cuando estás pensionando con respecto a lo que ganabas como trabajador en activo. Si yo ganaba 100 pesos hoy, decían, antes el problema va a ser que la tasa de reemplazo cuando en México es del 30%, o se calculaba en el 30%, pues cuando sea pensionado van a dar 30 pesos. Y puedes decir, bueno, voy a vivir precariamente. Pero ya dijimos también que ese no es el problema es que no vamos a llegar ni siquiera a ese 30%. A ver, la gente va a estar en la calle pobre y va a tener o que trabajar o vivir de su familia. Y todo esto es consecuencia de un cambio que se dio en el 97. En el 97 surge la generación Afore, la generación que tiene que lograr por sí misma en lo individual ahorrar para lo que pueda para sobrevivir. Pero el problema es que en México los salarios son tan bajos que no te da para ahorrar. Claro. Hay otro debate bien interesante y es que hasta hace poco, tal vez menos de un año, no se hablaba de esto. La postura de muchas de empresas, de las Afores incluso, era únicamente subir cuánto ahorras, tu tasa de cotización. Bueno, ayer el presidente de Amafore estaba en el Senado y dice, bueno, yo creo que vamos a tener que regresar a hablar de este esquema de redistribución. Vamos a hablar de solidaridad nuevamente. Y eso es algo que hasta en los libros de los neoliberales se había borrado ya del mapa, ¿no? ¿Pero a qué te refieres cuando dices vamos a hablar de solidaridad? La seguridad social siempre ha sido un mecanismo de redistribución, ¿no? La seguridad social nace como la conocemos y como la importamos nosotros en Alemania, con Bismarck, y es una medida de protección para los trabajadores. Las pensiones son parte de la seguridad social. Bueno, con el modelo de las Afores cortaron a las pensiones de la seguridad social en su conjunto, que de por sí en México es mala, y entonces nos entregaron a un modelo de mercado donde pues tenemos que estar por nosotros mismos. Antes nos cuidábamos entre nosotros, ¿por qué? Porque al momento de que te pensionabas,
en términos de proporción le daban más al que menos tenía. Ahora, ¿no? Ya no hay redistribución. Entonces, si te alcanza para pensionarte, pues te puedes pensionar, pero tampoco te va a alcanzar para eso. Uf. Ahora, hubo un problema que estuvo muy sonado y fue la jurisprudencia 164 publicada recientemente por la Suprema Corte, la cual generó mucha controversia sobre el tema de pensiones del IMSS, al revivir la discusión sobre los topes de 10 salarios mínimos que deben tener las pensiones del instituto, como lo establecía la ley vigente hasta junio de 1997. Sin embargo, la nueva ley vigente desde julio del 97 establece que el tope de aportaciones y de pensiones del IMSS es de 25 salarios mínimos. Por ello, el IMSS se ha visto obligado a cuantificar las pensiones considerando este tope. El problema es que la misma ley vigente prevé que los afiliados al IMSS antes de junio de 1997, al momento de pensionarse, tienen derecho a optar por la ley vieja o por la ley nueva. Y por ello, al tener un esquema obviamente más protector, pues todos se van por la ley vieja, que le puede generar pensiones pues más altas. El IMSS aclaró que la reciente jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no altera el mecanismo de cálculo para el pago de pensiones a los trabajadores, por lo que están garantizados los derechos de todos los pensionados y va a continuar utilizando el tope de 25 salarios mínimos para el cálculo de las pensiones, como lo establecía la ley de 1997. Es decir, el problema solamente es si te amparas. Exactamente. Ajá. Si tú acudes a la justicia es cuando vas a tener un problema. Okay. Y la verdad, si te soy sincero y vamos un poquito más a fondo, el problema fue un tema más bien de muy mala comunicación y tal vez de muy mala fe de un medio de comunicación que de repente tomó la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y sacó un encabezado que decía: se van a resurar las pensiones de los trabajadores, ¿no? Alerta. Pues la verdad no. Porque lo que pasó fue que la Corte resolvió una controversia de tesis entre dos salas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Pero qué se buscaba resolver con esto? Resolvió una controversia de tesis, que quiere decir que había dos resoluciones de las salas de la Corte, de la Suprema Corte, que estaban encontradas, que decían lo contrario. Por un lado, se resolvió en algún momento que a los trabajadores sí, efectivamente, como al final salió en la resolución de la controversia, que se jubilen con la ley del 73, se le tiene que aplicar los 10 salarios mínimos. Okay. Posteriormente hubo otro amparo, hubo otro proceso y sale una resolución contraria a esta. Y dice, no, en beneficio del trabajador se tiene 25. Entonces, al tener esta contradicción, tiene que ir la Suprema Corte de Justicia a resolver. Y resuelve diciendo, los primeros tenían razón. Y entonces, pero como esto no es de carácter general, no es aplicativo al IMSS, o sea, el IMSS no tiene por qué acatar lo que diga esta sentencia, dado que solo va al sujeto que la solicitó, pues el IMSS tuvo que salir, el director del IMSS, Robledo, a decir, tranquilos, no pasa nada, todo se va a calcular sobre 25, como se ha venido calculando para los que se jubilen. Nuevamente, aquí solo estamos hablando del IMSS, pero el ISSSTE opera de una manera distinta. Sí, ellos sí tienen el tope de 10 establecido, pero también hay que recordar que los trabajadores del ISSSTE tienen mejores salarios. Okay. En términos de la distribución de los ingresos de los trabajadores formales en el país, los mejor pagados son los trabajadores del Estado. Okay. Entonces, tienen pensiones más altas también. Bueno, y es que mire, de acuerdo con la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, en 2021 cumplirán 65 años unos 75,000 trabajadores que se van a retirar bajo este esquema de Afore, de los cuales solo 750 van a cumplir pues con el requisito para pensiones, como ya lo habíamos mencionado, pero de estos solo 50 va a contar con el ahorro suficiente. El resto va a necesitar apoyo del gobierno para conseguir una pensión de 3,199 pesos mensuales. El problema es que en 2019 el gasto en pensiones ya llegó, y escúchenme bien, a 876,940 millones de pesos, un 15% del gasto público total, y tiene una tendencia creciente, según datos de la Secretaría de Hacienda. Esto sucedió porque hay un mercado laboral precario y una aportación obligatoria baja a la Afore, precisamente para evitar una mayor carga a las finanzas por el tema de pensiones. La CONSAR ya analiza algunas alternativas con base en experiencias internacionales. Una de ellas es trasladar un porcentaje de la aportación que hace cada trabajador al Infonavit a su cuenta de pensión. Y como decíamos también, mi querido Tonatiuh, pues solamente estamos ahorrando el 6.5% de nuestro salario, cuando lo ideal sería que fuera de 12 hasta 18%. Lo ideal sería de 12 a 18%, pero en mercados de trabajo más fortalecidos que el nuestro. Por ejemplo,
Finlandia tiene tal vez el 17 punto y tantos %, pero ganan en promedio 3 veces lo que nosotros ganamos, ¿no? Entonces, es muy difícil pedirle al trabajador que aporte de la parte que le corresponde para poder ahorrar para su pensión desde esta forma. ¿Guardas para tu vejez o comes el día de hoy? Ese también es un tema de los sistemas de pensiones, este relajamiento del consumo hoy para tener consumo mañana, consumo futuro. Ahora, también hay que separar dos cosas. Mencionabas la parte de la presión al gasto y a las finanzas públicas. Esa parte solo le corresponde a la parte de la generación de transición. La generación Afore no aporta todavía presiones al gasto, por lo mismo, el mismo cambio implicó que separara el gasto del gobierno. Hay propuestas internacionales, tienes mucha razón. La Conferencia Interamericana de Seguridad Social ha emitido la suya y está discutiéndose también en distintos medios. Se va a armar un foro a futuro en marzo de este año, el 24 de marzo, para continuar proponiendo, ¿no? Se ha hablado mucho de hacer una reforma. ¿Qué habría que hacer, Tonatiuh, para resolver este problema y que no nos explote en la cara y que no tengamos un México lleno de viejos pobres? Hay que hacer algo y hay que hacer algo rápido. Yo creo que este es el año en el que tendría que hacer algo. Y desde mi punto de vista, el Estado es el que tiene que recuperar la rectoría de las pensiones. Ya no se puede dejar más tiempo esta usura por parte de las administradoras de Fondo para el Retiro en la administración de los recursos de los trabajadores. El Estado como rector de derechos sociales, de derechos humanos, pero también como rector de desarrollo económico. El artículo 25 lo establece claramente, el encargado de decidir hacia dónde va el curso de la economía es el Estado. Y eso se perdió cuando se hizo la reforma de 1997. Pues ahora las decisiones de inversión de todo ese dinero, que es el 17% del Producto Interno Bruto, se decide en los comités de inversión de las administradoras de Fondo para el Retiro. Oye, y es que yo ahora que estaba investigando sobre el tema, escuchaba cifras que me parecen realmente alarmantes. Estamos hablando de que este año aproximadamente se van a dar un gasto de 300,000 millones de pesos en programas sociales, pero las pensiones van a costar 1 billón de pesos. Entonces, ¿de dónde sacas el dinero? ¿De dónde sale? ¿Cómo se fondea? Gasto corriente. Es parte del presupuesto de egresos de la Federación, está destinado a una casilla para los 800,000 millones que tú decías, más el destinado a la pensión universal, que en conjunto es 1 billón de pesos al año. Ahora, otra parte de la población que se va a enfrentar sin duda alguna a este gran problema somos los jóvenes, y es que en México la mayoría de los afiliados están en el nuevo sistema de pensiones, el de las Afores, y con ello están condenados a tener micropensiones de un salario mínimo. No habrá necesidad de aplicar topes máximos porque todas serán mini pensiones a partir del próximo año, de 2021, que es cuando se cumplen los 24 años de vigencia de la nueva ley del IMSS y cuando podrán pensionarse los afiliados desde julio de 1997. Este esquema haría que el monto que estas personas reciban para la vejez sea totalmente insuficiente. Además, hoy en día mantener un empleo formal, y ya lo decíamos, por mucho tiempo es prácticamente imposible. El outsourcing, el freelance, el empleo informal es cada vez más común y complica muchísimo el que los trabajadores puedan cumplir con las semanas de trabajo que la ley pide como requerimiento mínimo para poder lograr esta pensión, o simple y sencillamente pues lleva a los trabajadores a nunca acceder a este derecho de seguridad social. ¿Qué opciones tenemos las nuevas generaciones para poder asegurar una vejez digna? ¿Qué podemos hacer? Mi visión es completamente una respuesta del Estado. No se puede dejar a la gente nuevamente en el desamparo en la vejez. El modelo que tenemos ya lleva funcionando casi 24 años y simplemente no ha servido. Tenemos que regresar a esa rectoría, a esa protección estatal, esa solidaridad entre las generaciones y dentro de las generaciones, porque la desigualdad es tan grande que no podemos hacer otra cosa que jalar de donde hay más recursos, ¿no? Hay grandes actores que se han aprovechado del modelo económico vigente y de hecho en la propuesta de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social también se promueve y propone un etiquetado especial a ciertos sectores, algunos dañinos, algunos que se han aprovechado más, para que fonden pensiones. Dos grandes fondos de pensiones, la pensión universal y la pensión para las personas que están en el mercado formal. Entonces, desde mi punto de vista, tenemos que formar un modelo mixto de pensiones, se conocen, o multipilar, en donde se nos dé por un lado a los trabajadores, se nos dé una pensión básica, independientemente de cuánto ganes tú, y que tú puedas complementar con tu ahorro voluntario. Eso se puede.
Pero también tenemos que complementarlo con otro gran módulo que será la pensión universal y que va a ser, dada el nivel de informalidad, la solución momentánea para todos nosotros. Pero hay algo clave, tenemos que aumentarla. Hoy es muy poco y tiene que elevarse. Pues hay que apostar hacia allá, vamos a ver qué es lo que sucede este año crucial para esta reforma, para que todos podamos contar con una vejez digna. Tonatiuh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Tonatiuh Martínez, y pues darnos esta claridad del panorama. Y sin duda alguna, si usted está como yo, que está completamente sin nada, pues al menos empiece a buscar un método para poder ahorrar para su vejez y que la pueda vivir pues al menos dignamente. Muchísimas gracias, Tania. ¿Qué tenemos? Bere, vamos a tener, ¿es o no es políticamente atractivo realizar ahora una reforma al sistema de pensiones? Además, bueno, de realizarse una reforma a este sistema, ¿después de cuánto tiempo se podrían ver reflejados pues, en los recursos, en el ahorro de los trabajadores, pues estas reformas? Es lo que vamos a tener, quédese con nosotros. Pues no se lo pierda, adelante con Tania. La verdad es que está muy interesante este tema, yo creo que es un tema que nos atañe absolutamente a todos. Yo le agradezco que haya estado con nosotros en Así lo Entiendo y no se lo pierda mañana porque vamos a estar hablando sobre la legalización o no legalización de la marihuana, qué va a pasar. Este también es el año crucial para ello, así que nos vemos mañana en punto de las 4 de la tarde. Muchísimas gracias, Tonatiuh Martínez. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego.